Esto es una época pues muy difícil para todos. Estamos viviendo un momento complicado como humanidad, que no es nuevo, pero pues para nosotros de alguna manera sí lo es, porque no lo habíamos vivido al menos en nuestra generación. Y es un tiempo difícil y mucho más para los pastores, para la iglesia, para los que estamos dirigiendo ministerios o iglesia. O sea, a lo que hacemos se le suma pues todo lo personal, las pérdidas, las situaciones como familia, y pues esto se suma a la presión ministerial y a lo que hacemos como iglesia. Y aquí hay muchos pastores y muchos líderes, y hoy quiero compartir con ustedes algo muy sencillo en lo cual yo he estado reflexionando, y es pues en el tema de nuestra salud mental, de cómo estamos nosotros frente a toda esta situación. Y una de las cosas que me llamó la atención, ustedes saben que en Estados Unidos hacen estudios de todo. De hecho, uno de los estudios que hemos hecho nosotros en Coinonos, dentro de poco se van a dar cuenta con algunos pastores, algunos de ustedes nos acompañaron. Pero en estos días estaba leyendo que en Estados Unidos la salud mental de los pastores, hicieron una investigación y se dieron cuenta pues que históricamente le han preguntado a los pastores cómo califica su salud mental y emocional. Y dice el estudio que normalmente e históricamente ellos han dicho que el 14% frente a esta pregunta ha admitido que es una salud mental pobre. El 14% históricamente ha dicho que su salud mental y su salud emocional es pobre. Sin embargo, este número ha aumentado drásticamente este año y ya pasó del 14, y le hicieron la misma pregunta a los pastores, y pasó del 14 al 51%. Solo este año, en el 2020, a raíz de la pandemia. Entonces, mire que se cuadriplicó la cifra, y ya el 51% de los pastores ha admitido que tienen problemas mentales, o sea, de salud emocional, de depresión, de tristeza, de dolor, de angustia, tantas cosas. Y esto tiene que ver con las pérdidas, pues tiene que ver mucho con todas las pérdidas personales. Aquí hemos orado por pastores que han perdido seres queridos, y muchos de nosotros hemos tenido situaciones en nuestras familias. También tiene que ver con las expectativas de la gente, la presión que hay en los pastores frente a la iglesia. Algunos llaman a los pastores a ser valientes y abrir la iglesia, y cuando la abren entonces ya son imprudentes e ignorantes. Entonces es un tema muy complicado. Las presiones económicas, tanto personales como bueno, ¿qué vamos a hacer con estos lugares que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con estos templos, con estos lugares de reunión? La crítica y cuál es la visión de la iglesia en esta situación. Y sumándole a todo esto, eh, cada domingo o cada semana, podría decir yo, cada día, hay un mar de opciones para toda la gente frente a predicadores. Hay lo que se podría llamar una super oferta de predicadores. Hay enseñanzas por todos lados, los cultos con la mejor producción, predicadores acá, predicadores allá. Entonces la gente ya no es solo la opción que tenían el domingo de escucharlo a uno, sino que un domingo pueden escuchar 4 o 5 predicadores, y es más, ya la gente está diciendo voy a buscar un predicador mucho mejor. Entonces eso genera mucha más presión y mucha más angustia, y eso creo que afecta parte de la salud mental de todos nosotros. De alguna manera, y se los digo por experiencia, no, y no quiero criticar acá a ninguno de ustedes, porque esa no es mi labor, se los digo porque yo también lo he vivido. De alguna manera la seguridad de la plataforma se ha ido para muchos de nosotros. Esa seguridad de que uno se paraba un domingo y la gente lo escuchaba. Ya no, ya la gente si quiere escucha, si no, no, si quiere se conecta, si no, no. Y de alguna manera eso genera desánimo y ganas de no seguir en muchos pastores, y mucha depresión, tristeza. Y comienza algo que es muy normal para muchos de nosotros, que es la autocrítica y el sentimiento de fracaso, de si estamos haciendo lo correcto, si soy para esto, si sirvo para esto.
y de alguna manera nos sentimos descalificados. Y si muchos de ustedes son como soy yo, que de alguna manera tiendo a ser muy perfeccionista en lo que hago, pues mucho peor, porque entonces el sentimiento de autocrítica es mucho más grande. Y algo tuve que haber hecho o algo no hice, ¿qué pasó? Y entonces todo esto está afectando nuestra salud y nuestra parte mental. Y de alguna manera todo esto está conectado con un tema del cual hablamos nosotros mucho y es el tema de nuestra identidad. Esto afecta entonces en nuestro sentido de identidad, quiénes somos, por qué estamos acá y bueno, todo eso digamos que hace parte de todo este cúmulo de emociones que ha traído esta pandemia que venía antes, pero y que, digamos, hemos luchado con eso, pero se ha acrecentado en medio de esta situación que estamos viviendo y que todos esos soportes que teníamos antes, pues ya quedan, han estado en el piso y entonces la identidad de muchos líderes y pastores y sus logros, sus éxitos ministeriales, lo que hacíamos, pues de alguna manera quedaron, al menos no se acabaron, pero están en pausa, están ahí. Y de eso quiero hablar esta mañana porque creo que esta reflexión y esto que nos está pasando como iglesia, pues también nos lleva lo usa el Señor, porque creemos en lo que el Señor nos enseña de que todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. Nos llevan a pensar y a repensar en nuestra propia identidad, en quiénes somos y aún en dónde estaba nuestra fortaleza mental o nuestra fortaleza frente a nuestro carácter, qué era lo que soportaba lo que somos. Y ahí es donde quisiera recordarles algo que para ustedes es muy conocido, pero que para mí ha sido importante recordar este último tiempo. Y es este texto de Romanos 8, 14 al 16. Romanos es un libro, bueno, todos ustedes, aquí, o sea, uno hablar acá es muy complicado porque está un Manuel, está una Mercedes, está Pedro, que uno dice, pero ¿qué les digo algo nuevo que no hayan leído, que no hayan estudiado? Pero, pero todos ustedes conocen estos pasajes y Romanos es un libro hermoso, al menos Romanos 7 y 8 para mí son claves para entender lo que es el Evangelio. Y Pablo en el capítulo 8 de Romanos, después de, digamos, argumentar en el capítulo 7 eh, frente a la ley y frente a la gracia y la ley del pecado y la ley de la libertad, y de alguna manera termina el capítulo 7 diciéndonos, estamos, perdónenme la palabra, fregados, aquí no hay nada que hacer, humanamente hablando. Pero comienza y termina el último versículo del capítulo 7 y comienza el 8 diciendo, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que ya a través de él no tenemos que vivir bajo esa ley. Y entonces empieza a desarrollar una serie de pensamientos y de afirmaciones doctrinales muy importantes en el capítulo 8. Y esta, para mí, es una de las más claves para nosotros como hijos de Dios, como pastores, como líderes. Entonces, Romanos 8, 14 al 16 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esto es como para gritar amén, aleluya, porque esa es la realidad de lo que somos. Y esto es muy interesante porque miren varias cosas. El Espíritu Santo es el regalo que el Señor nos da, es dentro de su diseño, el regalo más hermoso que nos da para poder vivir la vida cristiana, para poder hacernos como Cristo interiormente y en nuestra vida completa. Y ese regalo del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva, o sea, trae otro regalo más y es que nos convierte en hijos de Dios. Y esto para mí es algo que tenemos que afianzar y recordar y estar pensando nuestra vida en esto. De todas las formas en las que Dios se quiso revelar a nosotros, la que más usó fue Padre. Y en esto quisiera compartir algo. No, nosotros conocemos a Dios porque Él decidió revelarse a nosotros y se reveló de muchas maneras. Pero una de las que Jesús
enfatizó y nos enseñó, y el Padre Nuestro nos lo muestra, es un Dios Padre. Dios se ha revelado y nosotros tenemos imágenes de Dios como el comandante de los ejércitos, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Dios del universo. Y todas esas imágenes muestran el carácter de Dios. Pero Dios se decidió revelar a nosotros como un Padre. Y Jesús, el término que más usa y la forma en como más nos lleva a relacionarnos con Dios es como Padre. Y en eso nosotros tenemos que, de alguna manera, reflexionar y pensar en nuestra vida. Dios nos creó para estar unidos a Él, y este es el propósito original de nuestras vidas. Y esto es algo que tenemos que estar recordándonos en estos momentos tan difíciles, porque cuando ya se cuestiona uno, digamos, el éxito ministerial, se cuestiona uno los logros ministeriales, se cuestiona la cantidad, los números, las formas en las cuales nosotros creemos o consideramos que estamos haciendo las cosas bien. Pues solamente hay algo en lo cual nos tenemos que aferrar y que finalmente es donde debe estar fundamentada todo lo que hacemos y nuestra identidad. Y es que somos hijos de Dios. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y esto es algo que como hijos de Dios, como pastores, tenemos que recordar todo el tiempo. Joaquín Jeremías escribió: Abba es una manera de dirigirse a Dios. Es una auténtica expresión original de Jesús. Y esta palabra o esta frase Abba, pues la hemos traducido, hemos dicho que es papito Dios, o finalmente lo único que significa es padre. Y era la forma en como tanto los niños como los grandes, como los abuelos llamaban a sus padres Abba. Y es ese término tierno de que significa padre. Y Joaquín Jeremías dice que es una auténtica expresión original de Jesús. Nos enfrentamos con algo nuevo y sorprendente. Aquí radica la gran novedad del Evangelio. Jesús, el Hijo amado, no se guarda esta experiencia para sí, sino que nos invita y nos llama a compartir la misma relación íntima y liberadora. Y esto me llamó mucho la atención. Pablo en estos versículos nos habla de que nuestra relación con el Señor ya pasa del miedo a la ternura, cuando nosotros nos podemos acercar y decir, Padre, Abba, Padre. Ya no es una relación de un general con un soldado, ya no es una relación de un amo con un esclavo. Aunque todas estas imágenes son importantes y es parte de cómo también nos relacionamos con Dios, pero aquí Pablo nos está diciendo, ya ustedes que han recibido el Espíritu Santo, su relación con Dios no es a través del miedo, no es a través del temor, no es a través de la angustia, no es a través del qué voy a hacer o el qué no voy a hacer para ganarme el amor de Dios, sino que ya es una relación tierna. Ya ustedes, ya nosotros podemos llamar a Dios Abba, podemos llamarlo Padre. Y ya pasamos de una relación del temor a una relación de ternura. Y esa ternura de Dios despierta la seguridad de saber que somos profunda y sinceramente amados y del agrado de Él. Y en estos momentos sí que necesitamos recordar esto, hermanos, que no somos amados, que no somos del agrado de Dios por el ministerio grande que tengamos, que no somos amados ni somos queridos por todo lo que hacemos para Dios. Ese amor y esa ternura y ese cariño y ese despliegue de amor del Señor está y radica simplemente en que somos hijos de Dios. Hagamos o no hagamos nada. Tengamos o no tengamos iglesia. Nos reunamos con 500,000 o con 10. Somos amados. Y ahí es donde nosotros debemos fundamentar nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Que no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza al temor, sino que nos llama a la ternura y a disfrutar de ese amor del Señor. Y esto, hermanos, yo les tengo que confesar algo. Yo he luchado mucho tiempo digamos, con este concepto, porque uno crece, digamos, en ambientes donde, aún en la iglesia, donde se ha hecho mucho énfasis en otras cosas, en un Dios de causa y efecto, en un Dios de que si usted hace, entonces Él le da.
en un Dios donde usted tiene que hacer muchas cosas para que Dios lo bendiga, o donde usted tiene que dar para que Él lo bendiga. Bueno, y son realidades del Evangelio. Pero se hizo poco énfasis en este tema de que somos hijos y en de disfrutar la relación con el Señor. Y yo creo que todos ustedes, bueno, muchos de ustedes acá son padres y han experimentado esto, que uno entiende mucho más este concepto cuando tiene hijos, ¿cierto? Porque si uno siendo tan malo a veces como es, si uno siendo tan pecador y o sea, con tantas falencias, pero uno a esos hijos los ama de una manera que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo más podría amar yo a estos chicos? Y uno empieza a entender un poco más este concepto de Dios Padre y por qué Jesús hizo tanto énfasis en esto y por qué Pablo en uno de los capítulos centrales de la doctrina cristiana habla justamente de esto. No solamente, y él lo hace, y no quiero decir que no está bien o que no es importante, pero Pablo no se centra en la justicia penal de Dios. Pablo no se centra en que Dios pagó por nuestros pecados y ya. Pablo se centra en la relación, se centra en que somos hijos y lo pone en el centro de ese capítulo, de ese libro y nos dice, mire, a través del Espíritu Santo, de la obra de Jesús, ya podemos tener una relación de Abba, de ternura con el Señor. Y yo les tengo que decir algo, hermanos. Yo, de alguna manera, todos nosotros, pero yo quiero ponerme como ejemplo, todos aquí hemos sido impostores. Todos tenemos un impostor adentro. ¿Y quién es ese impostor? Miren, los impostores son todos esos de nosotros que hemos estado preocupados por la aceptación y la aprobación de otros. Y debido a esa asfixiante necesidad de complacer a los demás, no podemos decir con la misma confianza no con la que decimos sí. Y entonces queremos agradarle a todo el mundo y queremos que todo el mundo piense de nosotros lo mejor. Y entonces empieza a creer ese falso, empieza a crecer y a creerse y digamos a formarse ese falso yo. Y les digo la verdad, ese falso yo comienza cuando somos niños, cuando muchos de nosotros no fuimos bien amados, cuando venimos con falencias con nuestros padres, de pronto nunca tuvimos un padre o siempre, o estuvo pero ausente, de pronto fuimos rechazados y fuimos abandonados y empieza entonces a crearse ese pequeño impostorcito en cada uno de nosotros, donde empezamos a mostrar algo que no somos y empezamos a buscar algo que no hemos recibido. Y entonces para lograr aceptación y aprobación, ese falso yo empieza a suprimir o a camuflar los sentimientos y por lo tanto hace que emocionalmente no seamos honestos. Y digamos que hermanos, ¿por qué lo estoy conectando con el tema de los hijos? Porque cuando uno cuando su identidad o lo que hacemos está fundamentado no en el hecho de que somos hijos, sino en el hecho de lo que hacemos, de lo que la gente ve, de la aprobación, de lo que los otros digan de nosotros, de la aceptación. Entonces empezamos a vivir de alguna manera una vida doble, porque una cosa es lo que, y Manuel una vez lo explicaba muy bien, y es lo que la gente ve en uno y lo que uno cree de uno. Y esa diferencia es la que nos empieza a llevar a cometer muchos errores. Y esta semana, yo no sé si ustedes lo han visto, y la idea aquí no es hablar mal de hermanos, ni mucho menos, pero esta semana salió un artículo hablando de un gran predicador, un evangelista y tal vez el más grande apologeta de este tiempo, y cómo, pues, según todas las propias investigaciones que hizo su ministerio y todo, pues fue una vida muy doble y llegó a vivir cosas y a hacer cosas supremamente graves y, y no, nunca lo reconoció y siempre lo tapó y no fue honesto. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a vivir a partir de ese falso yo y nos creamos un deseo compulsivo de presentar una imagen perfecta al público para que todo el mundo nos admire y nadie nos conozca. Y en eso hemos estado todos nosotros. Una imagen donde todo el mundo diga,
es que es el súper duro. Y ahí, este hombre, pues creo que ustedes lo han escuchado, Rabí Zacarías, eh, muestra cómo la imagen de él al morir era esa, una imagen perfecta, una imagen de todo el mundo lo admiraba, a pesar de que ya habían habido algunas denuncias y cosas que él siempre negó. Pero ahora su familia y su propio ministerio decide hacer una investigación y se dan cuenta que todo lo que habían dicho de él era cierto y mucho peor de lo que habían pensado. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a vivir esas vidas a partir de ese falso yo. Ese impostor, el impostor quiere ser visto. Nosotros ansiamos de elogios y esos elogios energizan nuestra inútil búsqueda de satisfacción y empieza a formar parte de nuestra identidad, donde las apariencias lo son todo. Y esto afecta aún nuestra relación como hijos con Dios, porque nos negamos aún a ser nosotros mismos con Dios y luego nos preguntamos por qué nos falta intimidad con Él. Y llegamos a no ser ni siquiera honestos con Dios. Y por eso una de las cosas que a mí me ha gustado y que, digamos, he admirado y he apoyado frente a lo que se ha hecho en Coinonos y frente a lo que Manuel y Pedro han hecho con los GAPS y los grupos es generar esos espacios donde nosotros, donde los pastores, donde los líderes, podamos ser honestos, podamos ser sinceros, donde no nos podamos quitar esa máscara del impostor y decir, este soy yo y estoy luchando con esto y necesito ayuda. Porque eso es lo que hace que nosotros podamos relacionarnos con Dios como hijos. Cuando no olvidamos que como hijos Dios nos ama y que como hijos probablemente vamos a cometer muchos errores, pero que aún así Dios nos sigue amando. Entonces, esto ha venido, digamos, este pensamiento lo he traído durante algún tiempo porque, pues, varias cosas. Una, en mi propia vida me he dado cuenta de tantas cosas en las cuales necesito trabajar en mi carácter, de tantas cosas en las cuales uno vive por, por, por lo que dicen, por el ministerio, por lo que hacen. Y personalmente, como familia, aún he tomado decisiones que han afectado eso que hacía y esas cosas con las cuales, digamos, estaba constantemente viviendo en mi vida. Pero también porque creo que tenemos que ir creciendo en nuestra imagen y en nuestro concepto como hijos y en ese concepto de Dios como Padre. Y los quisiera animar también. Hay un libro que me ha ayudado también a pensar en mucho de esto y es un libro de Brennan Manning que habla del impostor que vive en mí y él habla mucho de sus propias luchas y de sus propias dificultades como líder y como pastor. Y en uno de sus apartes del libro, él dice lo siguiente: defínase usted mismo radicalmente como alguien amado por Dios. Este es el verdadero yo. Toda otra identidad es una ilusión. Defínase usted mismo como alguien radicalmente amado por Dios. Este es el verdadero yo. Toda otra identidad es una ilusión. Y les termino con esto acá. Esta foto representa, es muy bonita porque, pues para mí es muy importante, porque este es mi hijo Lucas. Y los que lo conocen, Lucas, yo tengo dos hijos, Violeta y Lucas. Violeta es una señorita ya, tiene 10 años y siempre ha sido desde muy pequeña muy parecida a mi esposa Alejandra, muy ecuánime, muy sabia, muy tranquila, muy inteligente, pero muy calmada. Mientras que Lucas es exactamente lo que soy yo. Y yo creo que me supera en su locura y en sus chistes y es espontáneo y habla y bueno, tantas cosas. Esta foto nos la tomamos los dos haciendo caras y ahí pueden ver el hombre, ahí tendría 3 añitos, creo, ya tiene 5. Pero quiero terminar y puse esta foto por algo, porque yo soy un papá, como les decía, con muchos errores y con muchas falencias, pero soy un papá muy amoroso y yo los amo y o sea, les digo y los amo y los abrazo y les doy besos y esa es mi personalidad. Y yo a Lucas siempre le digo, Lucas, te amo mucho,
Entonces, yo le pregunto, Lucas, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Y me dijo, sí, papi, yo sé. Entonces yo le digo, ¿y por qué? Me dijo, porque eres mi papá. Y esa es la respuesta de él. Lucas, yo te amo mucho. ¿Y por qué? Porque eres mi papá. O sea, no hay otra razón. No hay otra razón del por qué yo lo ame. Simplemente porque yo soy el papá. Y él sabe que si yo soy el papá, pues yo lo amo. Y quiero terminar con esto porque así mismo es la relación con el Señor. Nosotros somos amados por Él. Y en estos momentos de tanta crisis en la iglesia, en nuestros ministerios, de tantos problemas aún económicos o de tantos problemas, de tantas críticas, de tanta cosa que vemos, de tanto desánimo en los pastores, en ustedes, en nosotros, pues tenemos que recordar esto, que Dios nos ama y que la única razón es que es nuestro papá. Y así como nosotros amamos a nuestros hijos, simplemente porque son nuestros hijos, el Señor nos ama. Y ahí, en ese concepto de que somos amados por Dios, tiene que radicar nuestra identidad, porque todo lo demás es una ilusión. En ese concepto de que somos amados por Dios, de que no es por el tamaño de la iglesia, no es por el alcance del ministerio, no es por lo que hago, lo que no hago, la crítica o la aprobación o la aceptación, nada de eso puede definir y puede cambiar el hecho de que somos hijos de Dios. Por eso Pablo termina y digamos, centra este versículo de Romanos diciendo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó, y aquí está otro concepto, el concepto de la adopción, como sus propios hijos. Y ahora lo podemos llamar Abba, ahora le podemos decir papá, padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y esta debe ser la noticia más grande, porque el regalo más grande hemos recibido el Espíritu Santo, pero la buena noticia es que llegamos a ser hijos de Dios y que Él nos ama y que podemos ser honestos y que podemos hablar de nuestras luchas y que podemos como hijos reconocer nuestros errores porque no somos perfectos. Y eso tiene que descansarnos a todos nosotros. Eso nos tiene que llevar a vivir una vida diferente, a disfrutar lo que hacemos, a disfrutar nuestra relación con Dios, a que nuestros ministerios, las iglesias, lo que hagamos no se convierta en una carga y en algo difícil, porque ahí no está centrada nuestra identidad. Eso lo hacemos porque amamos al Señor. Y Dios nos ama no porque hagamos eso, sino porque somos sus hijos. Y ahí radica nuestra identidad. Entonces quisiera que termináramos orando, hermanos, esta mañana. Quisiera invitarlos ahí donde están a pensar por unos segundos en sus propias vidas, en, en cómo está esa visión suya de Dios como Padre. Y todos sabemos, porque aquí todos son viejos y viejos zorros, teólogos, pastores que conocen esto. Todos sabemos esto, de que Dios es nuestro Padre. Pero, pero en la realidad a veces luchamos con este concepto. En la realidad nos cuesta, porque nos pega más duro la crítica, nos pega más duro la aprobación o la desaprobación, nos pega más duro lo que la gente dice, el cuestionamiento, que esta realidad de que somos hijos de Dios. Quisiera invitarlos que por unos segundos ahí pensaran en sus propias vidas y hicieran una oración pequeña al Señor diciéndole algo que esté en su corazón y que quisiera en esta mañana decirle, Señor, necesito que me ayudes, necesito que me fortalezcas en esta área, necesito desarrollar mucho más esta idea de que soy tu hijo y de que eso tiene que ser suficiente. Señor, no queremos, yo personalmente, Señor, no quiero vivir una vida donde escondo, donde tapo, donde oculto, donde no soy honesto, para mostrar una imagen a otros para que me aprueben, Señor. Pero interiormente no estoy bien.
Interiormente no creo que sea tu hijo. Interiormente creo que me falta mucho, Señor. Señor, yo quiero ser honesto contigo. Yo quiero vivir las convicciones que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo quiero vivir bajo esa gracia y ese descanso de que soy tu hijo. No de que puedo hacer lo que quiera y que puedo pecar y pues igual soy tu hijo y tú me perdonas, no. Sino de que lo que hago no lo hago por temor a que tú me vas a castigar o a un temor de que otros van a ver lo que soy realmente, sino porque te amo. Y como un hijo que ama a su padre y que quiere agradarlo, yo quiero agradarte con mis acciones, con mi vida, con lo que hago, con mi santidad, con, con mi ser. Pero también, Señor, en este concepto de que somos hijos, de que somos amados, de que como hijos nos equivocamos, porque nosotros con nuestros hijos entendemos y nosotros somos conscientes y pacientes de que nuestros hijos se van a equivocar y que es parte del crecimiento. Pero a veces somos tan duros con nosotros. A veces no nos vemos como hijos, sino que queremos alcanzar ya la plenitud cuando estamos como un hijo también creciendo y avanzando y estamos aprendiendo. Y tú tienes paciencia de nosotros y tú nos amas. Señor, yo oro por mis hermanos acá, aquellos que están luchando en sus ministerios, en sus iglesias, aquellos que tal vez han estado desanimados, aquellos, Señor, que han estado tristes o con presión o depresión o con tantas cosas que han sido producidas por esta situación tan difícil que estamos viviendo. Señor, que este sentido de que somos tus hijos, este concepto, esta convicción, esta doctrina, Señor, quede arraigada en cada uno de nuestros corazones. Y sea lo que estemos viviendo, Señor, podamos tener esa buena noticia, ese evangelio, ese descanso, esa paz, esa realidad, de que sea lo que estemos pasando, somos tus hijos y tú nos amas. Y nada de lo que haga va a hacer que tú me amas más, o nada de lo que yo no haga va a hacer que me hagas menos, me ames menos. Que me amas, como dice Lucas, porque eres mi papá. Simplemente por eso. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Andrés, yo no sé de qué estabas preocupado tú. Qué mensaje tan precioso, tan relevante, tan oportuno. Creo que has glorificado al Señor con tu predicación y nos has bendecido a todos.